Muy buenos días para todos y para todas, hermanos en Cristo. Hoy estamos celebrando y recordando ese hermoso momento de la Epifanía, ese encuentro entre tres reyes magos o tres sabios de Oriente, ahorita vamos a hablar un poquito, con el gran Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro que hoy día se realiza entre nosotros y Él. Pero quisiera hacer algunas precisiones que sirvan para nuestra reflexión de la Epifanía. Y recordarles que el texto de referencia va a ser Mateo en el capítulo 2, versos 1 y siguientes. Empieza Mateo diciéndonos que llegaron unos sabios de Oriente. En ningún momento se dice que sean tres, en ningún momento se dice que sean reyes, nadie lo ha dicho de esta manera. Esas son unas traducciones que se van dando posteriormente. Quiero que sepan que en Oriente no hablan de 3 reyes, hablan de 12 reyes que visitaron al Señor en la Epifanía. ¿Y por qué el énfasis de Oriente? Porque habla mucho de la Persia, de la Babilonia, habla mucho de ese sur de Arabia, donde estaba, digamos, concentrada la especialidad de la astrología en esos momentos. Estos sabios se dedicaban al estudio de las estrellas y habían visto una estrella. Eso nos llama mucho en el tema de la Epifanía. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros cuando miramos al cielo buscando al Señor? Vemos esa estrella que va a guiar nuestros pasos. Cuando ellos vieron la estrella se motivaron muchísimo. No se quedaron quietos comentando lo que habían encontrado como meros científicos, sino que el encuentro con esa estrella movió todo su ser y los apresuró a desplazarse, a seguir en la estrella y a buscar al Rey de los Judíos. Ahí es donde la historia empieza a cambiar un poquito, donde ya nosotros no vemos a 3 sabios buscando el significado de una estrella, sino buscando una realidad aún más grande, a Jesús el Salvador, al Rey de los Judíos. ¿Y dónde ellos identifican esa realidad del Rey de los Judíos? En la estrella que habían observado, el encuentro, el camino a la luz. Ustedes y yo, creo, podemos hoy detenernos un momentico para observar la estrella del cielo que nos anuncia el nacimiento del Salvador y hacer un camino a la luz. Estamos demasiado quietos en nuestras vidas. Creemos y nos dejamos deslumbrar por las cosas que nos están rodeando. Le hemos dado fuerza a esas luces que a veces son más temporales que eternas. Los reyes, los sabios, estos 3 personajes o 12 o los que hayan sido, algunos hablan que eran 4 y que el cuarto no alcanzó a llegar porque se quedó ayudando a un enfermo. ¿Cuántas historias hay sobre estos sabios, cierto? Pero ¿qué tal si nosotros aprendemos de ellos que al contemplar la luz, nosotros nos ponemos en camino hacia esa luz? Y esa luz, ya entendemos, es Jesús el Salvador. Esta luz los fue llevando a Belén, a un pequeño pueblo, a un pueblo casi desconocido para muchos, ¿cierto? Y en ese lugar empiezan a tener encuentros especiales con aquel rey que les hizo creer que iba a adorar a ese rey de los judíos, con aquel rey que se valió de su sabiduría para ver si los podía engañar y él acceder a su afán de poder y de gloria. Ellos lo escucharon y siguieron su camino. Siempre vamos a ver desde un inicio a los reyes caminando. Por eso hemos querido llamar esta reflexión así, el camino hacia la luz. Los cristianos no somos seres que nos quedamos quietos, miramos al cielo, encontramos la luz y nos ponemos de camino. Caminar es una realidad para nosotros y caminar con alegría. Yo me imagino cómo serían las caminatas y las conversaciones de estos 3. ¿De qué estarían hablando? Tal vez de esa luz. Tal vez yo me quiero quedar con que hablaban de esa luz. Estarían tratando de indagar, de hallarle un sentido a esa luz. Cuando nosotros caminamos y miramos al cielo, ¿qué indagamos? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos averiguar? ¿Qué queremos conocer? Yo me apresuraría a pensar que queremos conocer el significado de esa luz en nuestra vida, cómo esa luz va a iluminar toda nuestra existencia. Ojalá que así fuera. Los sabios se alegraron mucho al ver la estrella, dice Mateo en 2:10. Cuando tú y yo contemplamos esa estrella en el cielo, ¿cuál es el sentimiento que nos viene? ¿Nos alegramos?
¿O es una alegría eterna, una alegría que dura, que perdura en nuestra vida? ¿O es una alegría temporal? Decimos que son las Navidades más largas del mundo. Puede durar un mes, puede durar 2, puede durar 3, pero cuando se acaba esa temporada, la alegría se acaba. Si se acaba la alegría cuando se termina la temporada, estamos mal, estamos mal. No hemos encontrado el significado de la Navidad. Los reyes no le pusieron tiempo al camino, no le pusieron tiempo al encuentro, no le pusieron tiempo al efecto. Simplemente al ver la estrella, al contemplar la luz, se alegraron. Y esa es una invitación grande. Caminar hacia la luz significa vivir en una constante y permanente alegría, porque eso es lo que traduce el encuentro con el Señor. Al llegar a un lugar, vieron a un niño junto a su madre. Fueron de los primeros en contemplar el rostro de ese bebé, del Salvador, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Yo me imagino sus caras de admiración, fatigados después de tanto viaje, después de tantas preguntas que se habrían hecho sobre el significado de la luz y preguntándose qué sería lo que iban a encontrar, a dónde los estaba llevando esa estrella a la que estaban siguiendo. ¿Qué hicieron ellos? 2 gestos hermosos, porque el que camina hacia la luz hace esto. 1, se arrodillaron. Y yo me imagino que se arrodillaron contemplando la grandeza de ese pequeño ser, contemplando al Dios, al Rey de Israel, al Salvador del mundo. Y no solo se arrodillaron para contemplarlo, no solo seguramente se les escurrieron unas lágrimas de admiración profunda, sino que también lo adoraron. Es decir, conectaron su corazón, su mente y todo su ser con el Dios que estaba ahí, el Dios con ellos, el Dios con nosotros, ese pequeño niño, Jesús de Nazaret. Cuando ellos lo adoran, nos invitan a nosotros a hacer lo mismo, a arrodillarnos, a adorarlo, a contemplar al niño en el pesebre de nuestro corazón. Hace poco yo decía en uno de mis sermones que yo me imaginaba a José cuando llegó al pesebre y limpiando el pesebre porque pues María no era digna de recostarse entre tanta basura. Será bueno que yo haya limpiado mi pesebre, haya limpiado mi corazón, porque Jesús no es digno de que se recueste entre toda la basura que yo tengo guardada en el corazón. Es bueno que después de haber celebrado, mi corazón esté limpio y sea un pesebre lleno de vida y de luz para ese Salvador que va a vivir ahí, que va a morar ahí, que quiere quedarse ahí. Los reyes ofrecieron oro, incienso y mirra, 3 regalos. Dicen algunos que se dedican a investigar esto, que por eso es que hablamos de 3, como que cada rey llevaba un regalo. Oro profundo y bello, porque Jesús era el rey. Incienso, porque Jesús era Dios, y mirra, que nos recuerda la pasión de nuestro Señor. 3 dones con un significado. 3 regalos con un significado, pero el significado más grande lo tiene Jesús, que se regala, que se muestra, que se entrega, ¿cierto? Para inmolarse más tarde en una cruz, hoy en un pesebre, después en una cruz. En los signos más pobres y más miserables se muestra la grandeza de la divinidad. Nació pobre en un pesebre, morirá pobre y miserable en una cruz. Y nos invita a nosotros a caminar hacia la luz. Porque cada que Él celebra estos momentos nos recuerda que la luz de Dios es inmensa en nuestras vidas. Advertidos en sueños, dice el evangelista, ellos se marchan por otro lado y al final dejan a Herodes esperando las noticias que quería sobre el niño. Siguen su camino, el camino no terminó ahí. Siguieron caminando para volver a casa y seguramente fueron de los primeros testigos de la grandeza de Dios. Llegaron a sus casas a contemplar, a contar que habían contemplado a un niño pequeño que era el Rey de los judíos, el Salvador de la humanidad. Los primeros testigos, silenciosos, callados, casi no hablamos de ellos como testigos, hablamos como aquellos que adoran, pero después de adorar se fueron a dar testimonio, porque así debería ser nuestra vida. Pasamos de estar arrodillados y a reconocer al Salvador, a adorarlo, a alabarlo, bendecirlo y glorificarlo, pero después a caminar por el mundo y a dar testimonio de Él. Que esta epifanía del Señor, esta nueva epifanía que celebramos, nos ponga en el camino de la luz, como lo hicieron los 3 sabios de Oriente de los que habla el evangelista. Nos ponga en el camino a reconocer a Jesús pobre pero grande, y arrodillarnos ante Él, a reconocer su divinidad y adorarlo, y luego de eso a caminar nosotros por la vida dando testimonio de ese Jesús
que dio la vida por nosotros y que nos enseña a dar la vida, a entregarnos, a mostrarnos en el mundo generosos y amables. Que sea una santa epifanía, que sea una santa manifestación, que sea un hermoso camino hacia la luz. Que Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos pronto.